Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Lo mejor de este miércoles 29 de julio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Continúa el avance de la comunidad internacional, o mejor dicho, el gobierno norteamericano, para promover una transición a la democracia en nuestro país. Estados Unidos sancionó ayer al exministro Mota Domínguez y Eustoquio Lugo y familiares directos por lavado. Luis Mota Domínguez y Eustoquio Lugo Gómez fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos tras ser acusados de corrupción. La información la dio a conocer, por cierto, el propio secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, a través de sus redes sociales. Él escribía el siguiente mensaje: los antiguos ministros de Venezuela, Luis Alfredo Mota Domínguez y Eustoquio José Lugo Gómez, usaron sus poderosas posiciones para enriquecerse a sí mismos. En lugar del pueblo venezolano, estoy designando a Mota y Lugo como no elegibles para ingresar en los Estados Unidos. Hablaremos al respecto durante la mañana de hoy sobre la posición de la comunidad internacional y sobre todo el gobierno norteamericano en torno a nuestro país. Ayer el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, descartaba un acercamiento de Estados Unidos con Maduro si hay elecciones, y de hecho él abogaba por más sanciones. El representante especial para nuestro país dijo que el gobierno estadounidense no intentará un acercamiento con el régimen venezolano de Nicolás Maduro si sigue adelante con la convocatoria de elecciones parlamentarias y si no se compromete a un gobierno de transición, por lo que seguirá abondando en la vía de las sanciones. Sobre el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, continúa creciendo el número de casos. Ya superamos los 16.000 contagios en Venezuela. También se reportaron 5 nuevos fallecidos. En la cifra de personas, de víctimas del coronavirus en nuestro país, se ubicó en 151. Destaca la nota de Universal en versión electrónica que la vicepresidenta de Nicolás Maduro reportó 539 nuevos casos comunitarios en nuestro país, de los cuales 177 se encuentran en Caracas, en el área metropolitana. En las 22 parroquias de la entidad, 44 son importados y, como decíamos, nos dijeron que hubo 5 nuevos fallecidos por COVID-19 en nuestro país. Se nos ha anunciado en el área metropolitana de Caracas que van a disponer de varias instalaciones públicas para ubicar allí a pacientes con COVID-19. La verdad, esto genera inquietud y toda clase de preguntas. De esto hemos hablado en varias oportunidades con especialistas en este espacio, porque se desconocen las medidas que se van a tomar para hacer frente a esta situación. Escuchaban ustedes la denuncia del diputado José Manuel Olivares, comisionado especial para la emergencia y migrantes desde el exterior. Además, en Miranda comienza a operar este día de compra por terminal de cédula para adquirir bienes de primera necesidad, una situación que también ha generado toda clase de opiniones. De hecho, ayer comentábamos un tuit de Susana Rafali en su cuenta, en sus redes sociales,
especialista en seguridad alimentaria, y ella decía, lamentablemente, que la imposición de restringir las compras por número de cédula en un estado y no en otros va a estimular la migración del virus entre un estado y otro. Nos acompaña el embajador Milos Acalá y me dicen, ya lo tenemos en línea telefónica, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muy contento de estar en tu programa. ¿Cómo estás? Muy bien, embajador. Le pediría una primera valoración acerca del tema que nos ocupa, la posición de la comunidad internacional y específicamente de los Estados Unidos sobre nuestro país. Ayer se anunciaban nuevas sanciones contra exfuncionarios del régimen venezolano, como el exministro Mota Domínguez, y el enviado especial para Venezuela advertía que no va a haber ningún diálogo con Nicolás Maduro si insiste con esto de convocar elecciones para diciembre. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra. Bueno, es lo que he definido en la medida en que continúa el incumplimiento de las recomendaciones internacionales, de acuerdos como la Carta Democrática Interamericana, de no escuchar informes como el de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, o resoluciones como la del Parlamento Europeo, o de la OEA, o del Grupo de Lima, se está aplicando lo que yo llamo una escalera de aislamiento del régimen. Y cada vez se van tomando más y más medidas de todo tipo, económicas, políticas, internacionales, inclusive militares, dentro del esquema del Caribe y lo que se está haciendo para combatir uno de los flagelos donde se identifica la triste realidad actual por el tema del narcotráfico, y cada vez se van dando estas medidas en la escalera. Y la segunda constatación que haría es que cada vez la fotografía de lo que sucede en Venezuela es más clara. El hecho de retar contra viento y marea unas elecciones donde ni siquiera hablabas en tu programa hace poco de todas las alcabalas y dificultades para desplazamiento, y al mismo tiempo es la época en donde tienen los partidos que lanzarse a buscar votos. Entonces hay una contradicción en las medidas, pero además de eso, la composición de un CNE militante, la intervención del Tribunal Supremo de Justicia violando la Constitución, las acciones que han llevado en ruptura de las normas de transparencia electoral, hace que a nivel internacional sea rechazada esa pseudoelección parlamentaria y no resolver el problema tal como la comunidad ha solicitado, unas elecciones transparentes para designar un gobierno, aunque sea de transición, pero terminar ya, cesar con lo que se ha definido como una usurpación a nivel internacional, un desconocimiento de más de medio centenar de estados que no ven la viabilidad actual. Entonces, eso significa cada vez un mayor aislamiento. Y estas últimas medidas, bueno, son parte de esa escalera. Mañana vendrán otras, pasado mañana otras, hasta que los máximos responsables no se den cuenta de que es necesario encontrar una salida de fondo al drama que vivimos. Ahora, en su opinión, embajador, a la luz de estas declaraciones y estas nuevas sanciones aprobadas por el gobierno norteamericano, ¿hasta dónde cree usted que Estados Unidos está dispuesto a llegar con relación a lo que está ocurriendo en nuestro país? Mire, lo que yo diría es lo siguiente: a pesar de todo el drama que significa el coronavirus y la principal prioridad de los países del mundo está en controlarla, la situación de Venezuela es tan grave que no se olvidan del compromiso de tomar en cuenta el cese de esta situación y la búsqueda de caminos. Es decir, no deja de, muchos analistas decían hace algún tiempo de que, bueno, ya el tema de Venezuela se acabó porque ahora el tema del coronavirus es la principal preocupación, y es verdad que es la principal preocupación, pero la situación de Venezuela no se ha olvidado, no se ha puesto en el saco roto. El Parlamento Europeo sigue denunciándolo, el Grupo de Lima sigue denunciándolo, y concretamente los Estados Unidos siguen tomando las decisiones firmes en búsqueda de una solución pacífica, de una solución que permita llegar a un gobierno de emergencia o un gobierno de salvación nacional. Se lo pregunto, embajador, porque ayer en una actividad donde participaron varios expresidentes latinoamericanos, ellos aseguraban que el régimen venezolano tenía vínculos con el crimen organizado, hablaban del narcotráfico, pedían más presión internacional
Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, este es un tema que ya viene tratándose hace tiempo. No solamente los expresidentes, sino los gobiernos a través de sus cancilleres en reuniones del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, acordaron en la sede de las Naciones Unidas, con los votos que requieren la puesta en práctica del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, monitorear 3 graves delitos internacionales. El primero es el narcotráfico y las connivencias que ha habido de algunos de los altos funcionarios con el narcotráfico, con las relaciones con los grupos guerrilleros de Colombia, con el Ejército de Liberación Nacional, con la FARC. El segundo es el monitoreo de la situación del terrorismo. Hemos visto cómo cada vez más grupos, no solamente terroristas de la vecina Colombia, sino también de otras regiones del mundo, la presencia del Hezbollah, la presencia del Irán a través del Quds, y eso se está monitoreando, y es el tema del terrorismo. Y el tercero es lo que ha llevado la sanción que tú hacías referencias antes, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción como un tema que va más allá de la dictadura o de la ruptura de derechos humanos o de la ruptura de la democracia, sino que son 3 temas que cada vez están más definidos en el entorno internacional y que lamentablemente se identifican con una serie de documentaciones que nos colocan muy mal al país en el contexto mundial. Bueno, sin ir más lejos, embajador, la periodista Sebastiana Barraez publicaba un artículo ayer o anteayer advirtiendo sobre lo que está ocurriendo en la frontera con Colombia. Ella decía que Seboruco, en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, bueno, ahora mismo está en manos de efectivos o integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Yo le pediría un comentario al respecto y el impacto que una situación de esta naturaleza, que parece tan evidente a la luz de esta denuncia, puede tener. Lo escuchamos. Sí, esa denuncia es demostración de algo que uno puede decir, bueno, en las fronteras es permeable de un lado al otro, pero lo grave de esta denuncia, que por suerte es sumamente grave, es que sea expresiones no fronterizas. Hemos visto cómo parlamentarios venezolanos han denunciado la presencia de las fuerzas guerrilleras en el estado Bolívar. Hemos visto cómo guerrilleros juran lealtad al presidente Maduro. Hemos visto las denuncias que están en varias ciudades importantes del interior del país. De manera que se ha venido escogiendo a Venezuela como una especie de zona de asilo, de aliviadero de las fuerzas, no solo en la frontera. En la frontera uno podría decir, bueno, es algo insólito, increíble, pero bueno, es la frontera, se mueven de manera natural de un lado a otro. No es solo la frontera, las denuncias van más allá de la frontera, porque ya, por ejemplo, toda la situación del arco minero es controlada por grupos irregulares y hay toda una connivencia con las autoridades permitiéndoles el uso de armas, algo absolutamente insólito en el contexto de un Estado de Derecho. Ahora, ¿qué podemos esperar del resto de los países, de las organizaciones como Naciones Unidas? Embajador, ayer había una seria denuncia sobre los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con Corea del Norte. De hecho, la ONU le advirtió que podría haber algún tipo de medida o sanciones por los acuerdos y cercanía con este régimen. ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente lo que hemos comentado algunas veces, es muy difícil hoy en el mundo que haya una fotografía tan clara y denuncias tan categóricas como las que vive Venezuela. Sin embargo, lamento siempre decir lo mismo, los temas internacionales ayudan a las fuerzas internas en el país a buscar una solución. Ningún organismo internacional, ningún país nos va a sacar las castañas del fuego, sino que tenemos que ser los venezolanos los que busquemos la salida de la situación actual. Ahora, de que la parte internacional, las denuncias con Corea del Norte, las denuncias de lo que está sucediendo, son sumamente importantes, lo son, porque cada vez hay la caracterización de lo que está sucediendo aquí. Y es lamentable esa caracterización. Cuando uno lee, por ejemplo, la última resolución del Parlamento Europeo, la serie de considerandos que retratan el problema desde todo punto de dimensión, es impresionante ver,
Porque muchas veces uno al analizar la situación dice, caramba, yo no puedo continuar en eso porque la gente no me va a creer que suceden tantas cosas en el país, porque es una pesadilla lo que tenemos en lo económico, en lo político, en lo social, en el colapso de los sistemas. Entonces uno dice, caramba, pero bueno, en esa resolución de eurodiputados europeos que hacen un diagnóstico increíble de la situación que tenemos, no hace falta exponerlo uno, sino que ya está expuesto por lo que han observado, por lo que la situación del país refleja. De manera que ese tema internacional es sumamente grave porque eso afecta a la credibilidad. Tienen que entender que el arte de la diplomacia es tratar de encontrar relaciones con los países más importantes del mundo. Pero si el régimen o no se da cuenta que tiene que buscar esa relación, porque no es que no me importa lo que digan, lo que diga Brasil, lo que diga Estados Unidos, lo que diga la Unión Europea, sino que para tú poder enfrentar los dramas que tiene el Estado en estos momentos, un Estado colapsado, necesitas en un mundo interdependiente la ayuda internacional, y esa no la vas a tener si no hay un cambio en la hoja de ruta que el Estado está teniendo hoy. Finalmente, embajador, no quiero desaprovechar para preguntarle acerca del caso de Alex Saab. La defensa ha presentado un documento acusando a Estados Unidos de falsedad integral en este pedido de extradición que cursa en su contra ante Cabo Verde. Yo le pediría un comentario al respecto. Hemos escuchado toda clase de análisis. El periodista Gerardo Reyes de Univisión decía hace algunas semanas que si este personaje, este empresario colombiano llega a la justicia, a manos de la justicia norteamericana, bueno, es posible que veamos un proceso similar, decía él, al que se siguió contra Noriega. Yo le pediría su comentario sobre este tema y el especial interés del régimen de Nicolás Maduro por evitar que esto ocurra, es decir, su extradición hacia Estados Unidos. Lo escuchamos. Sí, efectivamente se están movilizando todas las fuerzas, como se ha hecho en el pasado, en el caso del Pollo Carvajal en Aruba, o el caso de Macri en Colombia, pero con mucha más razón ahora con el caso de Saab. No solamente la colocación de una especie de nuevo derecho internacional, de una inmunidad itinerante que tendría el Saab, inventándole condiciones de agente diplomático, o las presiones que se han hecho de que iban a demandar ante la Corte Internacional de Justicia por difamación al gobierno de Cabo Verde, o las presiones o la oferta de cooperación internacional, como la comunicación del canciller Arriaza. Es decir, un poco luz y sombra, amenazas y caramelos, el palo de la amenaza y el caramelo de búsqueda de relaciones. Pero la verdad es que hay que aplaudir al gobierno de Cabo Verde por la posición firme institucional que ha tenido. Ahora todo eso depende del Poder Judicial. Tanto el Maduro como los países aliados han contratado a los mejores abogados. Es un tema jurídico, está en los tribunales, y efectivamente ellos han nada menos que a Garzón, que es el defensor de las causas perdidas en el mundo, está de abogado, por cierto que cobra bastante caro porque es revolucionario en cuanto a su posición, pero es muy capitalista en cuanto al cobro de la factura. Pero bueno, esa es otra dimensión. Ahora, presiones, decía el presidente de Cabo Verde que nunca había recibido más presiones, más llamadas telefónicas en su vida, que como el caso de Saab. Ahí se mueven los cubanos, ahí se mueven los rusos, ahí se mueven los chinos, ahí se mueve África del Sur, y otros aliados que presionan, porque es para la situación lo que él pueda denunciar en los Estados Unidos pondría en serio riesgo, porque es el operador. No era un agente diplomático, eso es falso, pero de que sí era el operador económico del gobierno, con el oro, con la gasolina, con las transacciones y con la serie de empresas fantasmas que él dirigía, sí lo era. Entonces todo eso han comenzado ya a confiscar algunos de sus bienes en Italia, por ejemplo, o en el Reino Unido, en Colombia. O sea que el imperio de Saab se está desmoronando,
y ciertamente de ser extraditado a los Estados Unidos es muy probable que él buscaría un mecanismo para aliviar su pena, y la única forma es siendo transparente ante la justicia americana. Embajador Milos Alcalá, y 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la posición, preocupación permanente de la comunidad internacional y específicamente del gobierno norteamericano en torno a nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Que lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía inteligente son los pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, de unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve.
Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos, comentábamos con nuestro invitado anterior que continúa la preocupación de la comunidad internacional sobre lo que está pasando en nuestro país y específicamente del gobierno norteamericano. Nos acompaña el periodista Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, al frente del portal web Crímenes sin Castigo. Javier Ignacio, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buen día, María. Un placer. Un gusto con varios temas que de hoy. Quisiera aprovechar el contacto para preguntarte sobre lo que está ocurriendo con este empresario colombiano Alex Saab. Lo comentábamos con el embajador Milos Alcalay, el interés y la importancia que le ha dado el régimen de Nicolás Maduro a este caso y todos los esfuerzos que ha hecho Javier Ignacio para evitar su extradición final a los Estados Unidos. Te pediría un comentario al respecto. Te escuchamos. María, hemos conversado en varias oportunidades previas. Soy de los que piensa que este proceso de extradición de Alex Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos se va a prolongar todavía por varias semanas. Hay quienes atribuyen esto a una especie de táctica en la cual el proceso prácticamente lo domina el propio Alex Saab y el gobierno de Maduro para esperar un resultado electoral en Estados Unidos que, según este cálculo y según este discurso que se está gestando, pues relajaría la presión que Estados Unidos ejerce para que el magnate colombiano sea enviado a ese país, sea procesado por lavado de dinero. Creo que no es así. Estos son elaboraciones que se vienen haciendo sobre la marcha. Hay que leer, hay que documentarse, y lo cierto del caso es que el proceso de extradición de Alex Saab a los Estados Unidos está ya en lo que llaman la fase judicial. Es decir, inicialmente había una fase administrativa que implicaba la tramitación y la traducción de los documentos que soportaban la solicitud de extradición, y ya obtuvo, como lo informó hace algunos días la ministra de Justicia de Cabo Verde, ya obtuvo el visto bueno de ese país para continuar el proceso en los tribunales. Eso es lo que está establecido en la legislación caboverdiana. Entonces, en este momento, eso va avanzando. La defensa de Alex Saab ha introducido un nuevo recurso de apelación, esta vez ante la Corte Suprema de ese país. Aparentemente están orientados por los consejos del ex juez Baltasar Garzón. Baltasar Garzón no puede litigar directamente en Cabo Verde. Él está asesorando a un grupo de abogados de origen portugués que sí pueden hacer los recursos y plantarse en los tribunales de Cabo Verde porque tienen el aval de ese país. Entonces, esto, digamos, cada decisión que se toma en los tribunales de ese país tiene derecho a apelación. Estados Unidos, por no se ha hecho parte activa en el juicio, es decir, ellos han entregado los documentos, pero no van a litigar directamente durante el proceso de extradición, por lo menos
hasta el día de hoy esa ha sido la línea, de manera que ellos van a dejar que la Fiscalía de Cabo Verde sea la que, digamos, plantee el caso y que lo decidan en la Corte de lo Penal del Tribunal de Apelaciones, que es en este caso la instancia ante la cual se lleva a cabo el proceso judicial, el proceso en fase judicial. Después, cuando se decida, se toma una decisión en torno a este caso, si la decisión es confirmar la extradición, entonces habría una nueva posibilidad de apelación que sería conocida por la Corte Suprema de ese archipiélago. Y esto tiene un proceso desde que se emite la sentencia hasta que se da la apelación y digamos, se toma la decisión de unas 2 semanas. De manera que aún si la decisión fuese tomada hoy o mañana en cuanto al tema de la extradición, todavía quedaría un lapso abierto que nos pone, María Alejandra, más cerca de septiembre. De acuerdo con el estimado que tengo, esto se va a dilucidar luego del mes de septiembre, a finales de ese mes. Hemos dicho siempre, María Alejandra, no es algo que uno está señalando en este momento porque, digamos, adaptándose a las circunstancias. No, es que la ley lo indica así y el proceso tiene unos lapsos que aparentemente pocas personas, más guiadas por los deseos de que ocurran cosas que realmente por la realidad, están diciendo ahora que es que eso se adapta a la cuestión política electoral estadounidense. ¿Qué importancia tiene Alex Saab para el gobierno de Maduro? Muchísima. Alex Saab era un operador vital para 2 programas que son en este momento claves dentro del gobierno de Maduro. Uno, la importación de alimentos a precios de subsidio con una cadena larguísima de corrupción que se conoce como CLAP. De eso también hemos hablado. Alex Saab se había constituido a través de una red de empresas, por ejemplo el Group Grand Limited que está en Hong Kong, Salva Foods que está aquí, pues una cadena de empresas se había constituido en el operador clave de este programa. La detención de Alex Saab ha retardado la traída de alimentos a Venezuela, eso no cabe la menor duda, pero no la ha impedido del todo, porque obviamente hay otros elementos que están aquí jugando también y que pueden reemplazar a Alex Saab en esa función. Y otra, que es muy importante también, es el comercio internacional del oro. Eso ha sido documentado en distintas decisiones. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con Alex Saab, a Álvaro Pulido y al hijo de Nicolás Maduro Guerra, emitida por el Departamento del Tesoro hace ya algunos meses, en los que se señala que Saab era el beneficiario de una orden aparentemente emitida por la propia Presidencia de la República, según la cual todo el oro que se produjera en el arco minero tenía que ser enterado a y de allí quedando en posesión de Alex Saab para el comercio internacional en países como Turquía, Dubái, en fin. Son varias naciones que están allí involucradas en este comercio. Entonces, cuando sacas a Alex Saab de esa ecuación, pues obviamente es necesario un reacomodo. Las finanzas del gobierno, ya muy precarias por toda la situación internacional asociada a la pandemia, pero también por la destrucción petrolera, bueno, aún más afectadas. No sabemos en qué medida, puesto que eso es muy difícil. Estamos hablando de un mercado gris, María Alejandra, y los impactos de las decisiones gubernamentales sobre los mercados grises son muy complicadas de medir en el corto plazo, pero uno entiende que, por ejemplo, todo esto que se venía manipulando a través de la traída de los CLAP ha tenido un efecto importante en retardo de la llegada de los alimentos a la gente. Bueno,
supone también que lo del ha visto mermada su actividad, debe estar llegando menos oro a los clave que hemos mencionado, Turquía, Dubái, algunos países africanos, porque Alex Saab está detenido y los demás, los que actúan con él, están también sometidos a una intensa vigilancia que los hace tomar precauciones más allá del uso de jurisdicciones que ellos consideraban apropiadas para ellos, como Cabo Verde. Ya vieron la lección y entonces de esas lecciones están aprendiendo. Javier Ignacio, ayer cuando leíamos la información, este documento de apelación presentado por los abogados de Alex Saab, recordábamos algunas de las discusiones que hemos tenido sobre este caso. Tú has explicado en varias oportunidades que ahora mismo lo que deciden los tribunales de Cabo Verde es si este procedimiento, o sea, la detención y procedimiento de extradición cumple con los requerimientos legales. Tú me corregirás si me equivoco. La defensa de este empresario colombiano alega una supuesta falsedad integral de los Estados Unidos y de alguna manera entra en el fondo del proceso. Ellos niegan que exista algún tipo de cooperación de este ciudadano, de este agente venezolano, con el gobierno norteamericano, un asunto que supuestamente figura en el pedido de extradición. Yo te pediría un comentario de tu parte al respecto. Es importantísimo, María Alejandra. Creo que se está cometiendo un error de parte de la defensa de Alex Saab al tratar de ir al fondo del asunto. Realmente lo que importa en este caso es, digamos, ciertos aspectos que no tienen que ver con la fundamentación de las imputaciones por conspiración para lavar dinero y lavado de dinero que han hecho en Estados Unidos. Es decir, esas son materias que se dirimen en el juicio que se desarrolle en los Estados Unidos. Se discute en Cabo Verde, no es eso. Lo que se discute en Cabo Verde es la pertinencia y la legalidad de enviar el traslado físico de una persona que ha sido detenida en ese archipiélago hasta los Estados Unidos. Entonces, siguiendo en esta línea, ¿qué es lo verdaderamente relevante en este caso? Uno, que el delito imputado por Estados Unidos esté contemplado en la legislación de... Y eso aparentemente ya fue dirimido porque como Cabo Verde es signataria de la Convención de Palermo 2000 contra la delincuencia organizada, uno de los delitos que está allí contemplado y que ha sido, digamos, asumido como ley interna por Cabo Verde es el lavado de dinero. Entonces allí no hay mayor discusión. Para Cabo Verde ese delito sí existe. Acordemos que el lavado de dinero es una ley jurídica relativamente reciente. Entonces, gracias a la ola internacional importantísima a propósito de la aprobación de la Convención de Palermo, pues las naciones que la han ratificado la han asumido como ley interna de sus repúblicas y entonces, bueno, se permite este tipo de situaciones en las que un país atribuye un delito a una persona y otro país lo asume como un hecho que ese delito es imputado, no es el fondo de las cosas. Lo otro que se va a discutir en esta fase del proceso es que Alex Saab no pueda ser reextraditado desde Estados Unidos si es el caso en que se decida su traslado a las cortes de ese país. Es decir, si Alex Saab en algún momento llegara a salir inocente en Estados Unidos, el gobierno estadounidense no lo puede reextraditar a otra parte. Eso es un compromiso que tiene. Otro compromiso que se va a exigir es que no se pongan en Estados Unidos penas mayores que las máximas contempladas para delitos imputados en Cabo Verde. Entonces, estos tres elementos, María Alejandra, son los que se van a discutir
en la fase judicial de este proceso contra Alex Saab. No si aquel informante decía la verdad o si la transferencia forma parte del proceso de lavado de dinero. No. Estas son cosas que se dirimen en el juicio concreto que se pueda o se pudiera celebrar en las cortes de los Estados Unidos. Entonces hay que diferenciar esto porque obviamente la defensa, bueno, ese es su trabajo, todo lo van a cuestionar. Cuestionaron la orden de captura, de búsqueda y captura emitida a través de Interpol. Incluso han cuestionado el lugar de detención de Saab. Es decir, están haciendo su trabajo, pero en ese proceso pues se confunde y tiende a pensar que se está dirimiendo en Cabo Verde es el fondo de las imputaciones. No, eso no es así. Javier Ignacio, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Tú mencionaste el tema de las actividades ilegales de crimen organizado en nuestro país, el impacto que ha tenido la detención de Alex Saab y en general la acción de los cuerpos de seguridad y gobiernos de otros países. El informe Michelle Bachelet hace algunas advertidas sobre la presencia de grupos irregulares en Venezuela a pesar de la acción de fuerzas de seguridad, por ejemplo, en zonas minero del Orinoco en Venezuela. Yo te pedí un comentario, pero al regreso de la pausa, el alcance que una denuncia como esta puede tener, incluso la actividad de grupos irregulares en la frontera con Colombia y la toma o la presencia en territorio venezolano, como lo ha denunciado una vez más la periodista Sebastiana Barraez. Te ruego permanezca unos minutos más. Al regreso de la pausa te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fompres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y heladitos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. De la preocupación permanente de la comunidad internacional en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Prácticamente a diario nos toca comentar alguna reacción o medida de instituciones internacionales, pero también de gobiernos del mundo dirigidas a Venezuela. Nos acompaña Javier Ignacio Mayor, que yo dejaba una inquietud, Javier Ignacio, antes de hacer la pausa, lo que está ocurriendo con la presencia de grupos irregulares en Venezuela, que quedó evidenciado en el informe
un reciente informe de Michelle Bachelet, y que queda también evidencia con la denuncia de la periodista Sebastiana Barraez sobre el control que tiene el Ejército de Liberación Nacional de la capital del municipio de Seboruco en el estado Táchira. Yo te pediría tu comentario. Te escuchamos. Sí, María Alejandra. Realmente el ELN, digamos, en el análisis que se viene efectuando, una de las cosas que llama más la atención es que los hechos, digamos, de relevancia, que son como, por decirlo así, tomas simbólicas de poblaciones, tomas de escuelas, operativos que se realizan, por ejemplo, durante la entrega de los alimentos CLAP que veníamos comentando en el segmento pasado. Todos estos hechos, cuando uno los coloca en una especie de línea de tiempo, uno empieza a notar, por una parte, que son cada vez más frecuentes y por la otra, que abarcan un espacio geográfico cada vez más extenso y se hace cada vez más notoria la presencia sobre todo del ELN, porque las nuevas FARC, también conocidas como Segunda Marquetalia, pues han tenido en Venezuela una actividad más callada, más de bajo perfil. En cambio, el Ejército de Liberación Nacional tiene realmente un interés propagandístico con sus actividades en Venezuela. Esto llama muchísimo la atención, porque además se supone, María Alejandra, que son áreas donde debería existir una presencia activa de funcionarios de las Fuerzas Armadas venezolanas, especialmente en ese sector de Seboruco, de la Guardia Nacional y del Ejército. Sin embargo, vemos que esto brilla por su ausencia, por lo menos allí. Sin embargo, en el sur del estado Zulia, sí han ocurrido algunos encuentros hostiles entre columnas que han sido ligadas al ELN o, en todo caso, elementos que habían participado también en proceso de desmovilización de la FARC y que aparentemente se han reagrupado allí. Me refiero al sur del estado Zulia. Pero en Táchira la cosa como que es distinta. Y esto ocurre, María Alejandra, simultáneamente o en paralelo con importantes procesos de enfrentamiento entre elementos de las FAES, de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional, con sujetos que han sido ligados o señalados de pertenecer a bandas criminales o grupos paramilitares. Entonces diera la impresión de que por una parte las autoridades venezolanas limpian el territorio, alejan, desplazan con su accionar a los elementos señalados de pertenecer a grupos paramilitares, y por el otro el ELN va y ocupa esos territorios. Entonces uno no sabe al final si esto obedece a una acción concertada. Uno presume que podría ocurrir, pero no existe, digamos, una prueba fehaciente, una pistola humeante, como dicen por allí, para uno poder hacer un señalamiento. Eso por una parte. Y por la otra, mientras todo esto está ocurriendo de este lado de la frontera, en el otro lado sabemos que se incrementa la vigilancia, sabemos que el gobierno de Duque está, digamos, observando todos estos movimientos, y ocasionalmente pues se producen detenciones que son muy importantes. Tenemos, por ejemplo, la de alias Ariel, el Ariel de las FARC, Francisco Antonio Durango Úsuga, que se produjo en el área de la Guajira colombiana, aproximadamente a 1 kilómetro de la frontera con Venezuela, el fin de semana pasado. Bueno, cuando uno revisa el contexto en el que se produce esta detención, vemos que, según el gobierno colombiano, los principales objetivos militares
que señalan ellos que tienen alto valor estratégico, están acumulados, están agrupados en un área que básicamente está entre el sur del estado Táchira y el estado Bolívar, lo cual nuevamente nos pone en el área del llamado arco minero, en las informaciones que señalan una alianza de facto entre elementos del Ejército de Liberación Nacional y de la nueva FARC o Segunda Marquetalia para el control del arco minero y desde luego el beneficio de ese control a través del comercio internacional del oro. Esto también lo habían hecho en el área colombiana, es decir, el tema de la asociación entre grupos irregulares y minería ilegal está perfectamente documentado en el lado colombiano, y por ende no es de extrañarse que en el arco minero esto esté sucediendo, más aún si cuentan con la anuencia del gobierno central. Es decir, estamos hablando de elementos que han sido invitados públicamente por el gobierno de Maduro para que estén en Venezuela. Javier Ignacio Mallorca, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre, la mañana de hoy, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y, editor del portal web Crímenes Sin Castigo. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.